Y vamos a abrir las Biblias Sí. en Marcos al versículo 21. Pero antes vamos a hacer una pequeña introducción. Yo sé que todos nosotros y todos los hombres y mujeres de pequeños éramos traviesos. ¿Quién no ha sido travieso? Levanten la mano quien no fue travieso. Pues si no fueron traviesos son mentirosos. Bien. Hubo un jovencito hace unos años No hay Marcos 21. de la familia mía que era muy travieso, demasiado travieso. Y cada que sucedían cosas, él mentía para poder justificar sus travesuras, mentía. Y como mentía, entonces sus padres le creían todo y le perdonaban y no pasaba nada. Pero un día él dijo, creció y dijo, ya no debo de mentir. Y dijo la verdad. Y fue cuando lo regañaron y lo castigaron y hasta le dieron una buena tunda. Bueno, hace 2000 años pasó algo semejante allá en Jerusalén. Pero antes vamos a orar, vamos a cerrar los ojos. Padre, en esta mañana en que su pueblo se reúne delante del trono de su gracia, le rogamos y le pedimos que sea su bendito Espíritu Santo, Señor, dándonos entendimiento por lo cual nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz. Dándonos entendimiento, Señor, que fue por nosotros, por mí mismo, Señor. Por mí mismo fue, Señor, nuestro Señor Jesucristo a la cruz del Calvario. Le rogamos y le pedimos, Señor, que ponga esto bien fincado, bien asido a nuestro pensamiento, a nuestra mente y a nuestro corazón, para aceptar que fue por nosotros, por cada uno de nosotros que fue a la cruz del Calvario. Le rogamos, Señor, todo esto para gloria y honra suya, en el precioso nombre de Jesús. Amén. La lectura es solamente corta, yo la voy a hacer en Marcos 15, 21. Dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para que se llevara cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Jesús, el Rey de los Judíos. Esa era la causa por la cual un hombre fue llevado a la cruz, y diría a cualquiera de nosotros, qué simple es esto, qué tan corta palabra, pero que encierra grandes verdades eternas. Pero
Vamos a tomar asiento primero, mis hermanos. Hace 2000 años, un hombre llevado al Calvario, saliendo de Jerusalén, llevando a cuestas una cruz, fue llevado a un lugar llamado de la Calavera para ser crucificado. Y la causa por la cual él fue llevado a esa cruz es porque él decía algo que es eterno, que era el Hijo de Dios. Pero ¿qué implica ser Hijo de Dios? ¿O qué implicaba toda esta palabra para los oídos de todos aquellos que le oían en su tiempo? Primero, ser enviado directo de Jehová de los ejércitos. También significaba que él era el Mesías prometido de Dios. ¿Qué más? Que era el Salvador del mundo y de los hombres y del pueblo de Israel. Todo eso, que en la boca de Jesús era cierto, le llevó a la cruz del Calvario. El título de esta predicación le puse promesa y profecía cumplida. Lo que no sabían aquellos hombres que estaban presenciando el Calvario de Jesús es que todo eso estaba ya escrito y que era parte de una promesa y de una profecía escrita en la ley y en los profetas. Pero ¿cómo es que esto sucedió? ¿O cómo es que esto se dio y para qué? Le pido que me acompañe, por favor, a Génesis 3:15. Génesis 3:15. El Señor nuestro Dios le dice a Satanás: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Voy a poner enemistad entre la mujer y su simiente, entre ti, Satanás, y tu simiente contra la simiente de la mujer. La simiente de la mujer, hermanos, es Jesús. La mujer es el pueblo de Israel. Después de que ha pecado el hombre, ha caído de la gracia de Dios y por tanto es separado de la gracia de Dios. Dios tiene que castigar. Pero queda una promesa de esperanza para el hombre, porque el hombre no fue creado para estar separado de Dios, sino para convivir con Dios. Y la promesa es esta: una lucha entre la simiente del diablo y la simiente de la mujer. Pasa el tiempo y vamos a Génesis 12, por favor. Dios llama a un hombre llamado Abraham y le da una gran promesa. Versículo 2, Génesis 12. Haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré.
y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Gran bendición, gran promesa hecha para este hombre del cual salen 12 tribus que conforman el pueblo de Israel. Un pueblo que pasando los años llega a Egipto, primero como invitado, después es esclavizado por los egipcios, pero sigue la promesa hecha por Dios. Vamos, por favor, a Éxodo 3, por favor. Éxodo 3. Versículo 7 al 10. Dios se da cuenta de todo lo que le ha ocurrido a su pueblo de la mujer y le dice lo siguiente: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del heteo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven pues, por tanto, tú, Moisés, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Habían pasado los años, el pueblo de Israel estaba como esclavo en Egipto, no era bien tratado, era maltratado, muy forzado a trabajos de mucha humillación, de mucho dolor, y Dios manda a Moisés a sacarlo de Egipto. La promesa sigue vigente, aún no se ha cumplido, pero sigue en la mente y en el corazón de Dios. Pasan los años, Dios saca a su pueblo de Egipto, lo hace una nación independiente. El pueblo, en su poco entendimiento de la bendición de Dios, le pide un rey humano. Dios se lo concede, y este pueblo tiene entre ellos mismos reyes, pero también profetas. Profetas que llevan al pueblo de Israel la voluntad de Dios. Sacerdotes que interceden por el pueblo delante de Dios para recibir perdón cada que se equivocan, cada que cometen pecado, cada que se rebelan a la voluntad de Dios. Los profetas, en su mayoría, matados, apedreados, golpeados, porque todo lo que Dios les dice les taladra los oídos al pueblo de Israel. Pero la promesa sigue, porque Dios es un Dios fiel y verdadero, y cumplirá su palabra a pesar de la maldad de su pueblo. Pasan los años y llega al mundo un hombre, uno de los grandes profetas de Dios, llamado Isaías. Síganme, por favor, a Isaías, por favor. Isaías 9. Isaías 9:6, por favor.
Los profetas del Antiguo Testamento, todos hablaron del Mesías, todos hablaron del Salvador, todos hablaron de diferentes aspectos de los que Dios había determinado para el Salvador de su pueblo. Y todo ese mosaico de profecías acerca del Mesías, como el pueblo no tenía entendimiento espiritual, no comprendió que los tiempos de los que hablaban los profetas se cumplirían en diferentes situaciones. Pero más que el poco entendimiento era la negrura de su corazón, la maldad que hay en el hombre después de que se ha separado de Dios por causa del pecado. Y en toda esta información que tenía el pueblo de Israel, allá en las Sagradas Escrituras no la comprendieron, aunque Dios era claro en su palabra. Primero les dice aquí Isaías 9:6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El hijo que yo les voy a mandar, el profetizado para salvar al pueblo de Israel, iba a llegar como hombre, como cualquier hombre. La escritura era clara, solo había que creerla. Pero no solamente eso, Isaías va más a profundidad acá en el capítulo 43. Síganme por favor, Isaías 43:10. Les dice Dios al pueblo de Israel, le dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo, el que yo les voy a mandar para que los salve, el siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy ese siervo. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Creen que ha llegado su salvación? ¿Creen que ha llegado o llegará la salvación? Pues la salvación viene de Jehová, le dice a Israel. Más claro, diría en el mundo, más claro que el agua. Pero no solamente eso, hermanos. Vamos a Isaías 53, por favor. Y pareciera contradictorio, dijimos, ¿verdad? Que todo el mosaico de la figura y de los tiempos y de la obra de Dios en Cristo Jesús pareciera que fuera contradictoria. Y ahora Isaías les dice: el Salvador de ustedes, el que va a llegar en 7 siglos después, le va a suceder lo siguiente. Vean, Isaías 52:13. Isaías 52:13 dice: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Cómo se asombrarán de ti muchos, de tal manera fue disfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Versículo 53:2.
Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y que como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Isaías, profetizando acerca del Mesías, acerca del Salvador del pueblo de Israel, escribe esta profecía tan clara que diríamos solamente un ciego no vería. El hombre está ciego, el pecado le ha enceguecido. El pecado, como un cáncer en sus ojos, le oscurece cada vez más y más el entendimiento y la visión. Y pasados 7 siglos, recordemos que 1000 años son como un día para el Señor, ¿verdad? Por eso dije 7 días, no, 7 siglos después, vemos a un hombre. Vamos a Marcos, por favor, nuevamente, Marcos 15. Vemos a un hombre recorriendo las calles de Jerusalén rumbo a un lugar llamado de la Calavera, con su rostro desfigurado, cargando una cruz tan pesada que tuvieron que mandar a un hombre que le ayudase con ella, y su rostro no solamente desfigurado, sino lleno de sangre causada por la corona de espinas que le habían puesto como burla a aquellos que habían escuchado que él era el rey de los judíos. Un hombre que, saliendo de las calles de la ciudad de Jerusalén, llega al lugar del Calvario, a donde es como costumbre crucificar a los más grandes malhechores, a los más podridos de los malvados,
a los más grandes pecadores para la ley de Dios, y ahí llega este hombre. Ponen los guardias romanos en el piso la cruz, y sobre ella ponen el cuerpo de este hombre, le atan de los brazos para sostener su peso, pero no solamente eso, clavan sobre sus manos grandes clavos que atraviesan la madera de la cruz. Hacen un hoyo sobre el piso para poder levantar la cruz y sostenerla. Pero queda el peso del cuerpo, de manera que para que se sostuviese el peso del cuerpo bajo del cuerpo de este hombre, cruzan los pies sobre la madera y lo clavan. Y ahí está la muchedumbre, llena de expectación y gritando a cada momento: ¡qué bueno que lo crucificaron! Es lo que pedimos a Pilato, es lo que le pedimos a las autoridades religiosas de Judá. Este hombre, horas antes de llegar a esa cruz, había sido traicionado por uno que se decía su amigo. Y cualquiera de nosotros pudiéramos decir que somos amigos de Cristo. Cualquiera de nosotros pudimos haberle traicionado. Pero no solamente eso. Quizás éramos de los que lo llevamos delante de Caifás, al patio del templo, una noche antes de lo que sucedió en la cruz. Durante toda la noche este hombre fue vituperado, golpeado, maldecido. Solamente tenía en su vientre lo que había cenado con sus discípulos. Y toda la noche fue menospreciado para llegar al alba del día. Llega delante de el gobernador romano y este hombre le dice: yo no encuentro en ti ningún pecado, no encuentro en ti ninguna falta, pero tu pueblo te ha entregado para matarte. ¿Qué dices tú? Y vamos nuevamente aquí a Marcos 15, versículo 9. Y Pilato les respondió diciendo: ¿qué queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás, uno que era perverso, así como muchos que estoy viendo, no digo quién, pero los estoy viendo. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale, porque ha dicho que es el rey de los judíos. Versículo 16. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura, poniéndole una corona tejida de espinas.
Comenzaron luego a saludarle, salve rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, haciendo más deshonroso su calvario. Yo no sé si tú entiendes esto, hermano. El Señor, el Dios Todopoderoso, hecho carne, fue desvestido delante de los impíos, fue maltratado, fue golpeado para cumplir una promesa hecha en los albores de la historia humana. Pero no solamente eso, vean versículo 22, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Lo querían narcotizar, pero él dijo no. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, y cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver quién se llevaría cada uno. Yo no entiendo la razón por la cual a veces no se predica que Jesús estaba desnudo en la cruz. Enseñando su cuerpo, todo completo. En una de las orgías, diríamos, más maquiavélicas que el hombre puede imaginar. El más santo de los hombres estaba siendo allí humillado de una manera tremenda por haber dicho que era el Salvador del hombre, que era el Salvador de los hombres. ¿Cuántas veces? Yo entiendo que hay que castigar la mentira, pero no entiendo castigar la verdad. El hombre más bueno, nacido de mujer, estaba ahí, y para poder verle, los que estaban ahí delante de la cruz tenían que levantar la vista, y al verlo en la parte más alta decía en el letrero de su causa: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Esto les taladraba y les molestaba a los oídos de los líderes religiosos, pero también les taladraban los oídos y la mente y el corazón de todos los que estaban ahí. No podían creer que Dios había cumplido su promesa. Y quizás ni siquiera se sentían pecadores. Quizás ni siquiera se sentían con un poco de culpa. Y quizás por eso no aceptaban que el cumplimiento de la promesa ya había llegado. Las profecías, hermanos, en el Antiguo Testamento casi siempre hablaban de desgracia.
pero la promesa en Jesús es más grande que la profecía. La salvación del hombre ya había llegado. La promesa de salvación para el pueblo de Israel ya había llegado. Pero la ceguera seguía ahí, acumulándose y acumulándose culpas que solamente Dios puede limpiar. La verdad de las cosas, hermanos, es que no solamente el pueblo judío llevó a la cruz del Calvario a Jesús, porque Él pagó en la cruz del Calvario no solamente las culpas del pueblo de Israel, sino pagó los pecados de todos los hombres que vivieron antes de Él. Los pecados de aquellos que estaban ahí gritando, crucifícale, crucifícale, y también de todos los que hemos vivido después de Él. Yo no sé si tú en tu corazón has reflexionado acerca de el Vía Crucis de Jesús. Yo no lo sé. Ni quizás has pensado por qué causa Él llegó a la cruz del Calvario. Tan ignominiosa y tan sucia para los ojos de Dios fue esta situación que por 3 horas el mundo se vio en tinieblas. Quizás en esas 3 horas el Señor estaba limpiando el pecado del hombre, el pecado del mundo, porque en Jesús se cumplía la palabra de que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no sé, hermanos, tengo poca palabra para explicar todo el dolor que sufrió nuestro Señor. Tengo poca sabiduría para transmitir todo lo que el Señor sufrió en la cruz. Pero lee Biblia, lee el Vía Crucis de nuestro Señor para que siquiera podamos comprender un poco de lo que Él pasó en este Calvario de su muerte. Vamos a ponernos de pie, por favor. Sí, Padre, en esta tarde en que su pueblo, Señor, se reúne para recibir palabras de promesa, hablar, Señor, de profecías cumplidas en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero aún más, Señor, queremos comprender por qué y para qué llegó a la cruz del Calvario. Porque su causa dice que Jesús Nazareno es el Rey de los judíos y Salvador del pueblo de Israel y de los hombres. Le rogamos, Padre, que este conocimiento de su Escritura la pongamos en nuestro corazón y que nunca olvidemos que por nosotros, como aquellos hombres que durante el rasgamiento del tejido del templo, Señor, empezaron a golpear sus pechos, quizás reconociendo que habían matado al Hijo de Dios. Le rogamos y le pedimos, Señor, todo esto para gloria y honra suya, en el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, seguimos con los